Camino a lo desconocido. El dispositivo intrauterino, un método anticonceptivo eficaz que en su forma de té es casi la panacea para las mujeres que, por alguna razón, por la rutina, por decisión, por doctrina, por estos paradigmas que han surgido en estas 2 décadas del siglo XXI, quizá no quieran ser madres, o a lo mejor estamos nuevamente con esto que nos azota del centralismo, hombres que no son padres, abuelos que no tienen nietos. ¿Qué estará pasando que todavía se tenga que intervenir el útero para poder prevenir el embarazo? Pero una cosa interesante, por muchos años, porque este dispositivo intrauterino, que se dice que es tan efectivo en un 98% y que como una gran opción de larga duración no requiere de una atención diaria, como sería otro tipo de tratamiento para prevenir el embarazo. Pero hay personas que dicen, inclusive médicos, que no altera en nada este dispositivo de intrauterino, este método anticonceptivo tan eficaz que tiene algunas incongruencias, no solamente por el precio, porque usted tiene el DIU de cobre, ese como no tiene hormonas, funciona liberando iones de cobre, como eso que usted se pone como una pulsera para equilibrar. Bueno, acá sucede lo mismo, pero esa liberación de iones de cobre que afectan a los espermatozoides y también el óvulo puede durar de 10 a 12 años. Por un lado, está también el otro que es el DIU hormonal. Este libera una pequeña cantidad de progestina y ¿qué es lo que hace? Espesa el moco cervical, pero adelgaza el útero. Lo puede reducir y bueno, elimina los periodos menstruales, pero acá hay una cosa, que según la marca tiene la ventaja de 3 a 8 años de uso. El de cobre dura de 10 a 12. Ahí empezamos en lo que estábamos conversando. ¿Cuál es la mejor efectividad? Ya se lo mencioné. La alta efectividad es mayor al 98%. O sea, usted se aplica este dispositivo intrauterino para no quedar embarazada y va a evitar la metodología diaria o mensual de tener que someterse a una pastilla, a algo. Lo bueno es que es reversible. Usted no va a tener ningún problema con el tema de la fertilidad porque se recupera de manera instantánea tras su extracción. Es seguro también durante la lactancia, puesto que no afecta la producción de leche ni tampoco al lactante, al bebé. Pero existen consideraciones sobre el tema de la inserción y la extracción. Sabemos claramente que tiene que ser practicada por un profesional de la salud, pero que también estando dentro, inserto o extrayéndolo, puede causar cólicos y mareos. Se dice que no tiene efectos secundarios, pero sí los tiene. Muchos estudios científicos de genetistas, laboratoristas y también estudiosos, diversos cuerpos académicos en universidades, han encontrado algo muy significativo, que tiene efectos secundarios. El dispositivo de cobre puede aumentar el sangrado y los cólicos menstruales, especialmente al inicio. Dese cuenta que hay mujeres que no sufren de una menstruación normal, sino que padecen de dismenorrea,
eso es algo espantoso porque a las mujeres las deja en la cama por días. Es por eso que algunos países, inclusive el nuestro en Chile, ya se legisló sobre tener una licencia médica por una menstruación. No sé si usted está de acuerdo o no. Yo le hablo sobre los efectos secundarios y de paso parte también de la legislación. Pero los efectos secundarios del dispositivo que es hormonal no se quedan afuera porque también causa ausencia o disminución del sangrado, que muchas veces usted podría decir, no tengo la menstruación, no tengo la regla, obviamente por tener inserto este dispositivo, pero imagínese que pudiera fallar, a pesar que se sentencia y se jura a pie juntos que es con un 98% que ya está chequeado. Hay personas que muchas veces no se realizan el control, puesto que como el dispositivo hormonal dura de 3 a 8 años, es más caro, usted lo encuentra en 50.000 a 170.000 pesos, y el de cobre de 15.000 a 50.000. Y ahí hay personas que con estas tandas de reducción de precios, Cyber Day y cuánta estrategia de negocio y comercial se dé, las personas se someten a comprar un producto que muchas veces no esté a la altura. Recuerde que eso va inserto en su cuerpo, en su útero. Pero yo le estaba comentando que hay efectos secundarios. Y aunque la gente no lo crea, porque hay situaciones donde la mujer no se realiza el control. Siempre se ha recomendado que usted realice chequeos periódicos para poder asegurar que esa T, como le llaman, esté en su lugar. También está en entredicho quién puede usarlo. Siempre se ha dicho que la mayoría de las mujeres, incluyendo adolescentes y también las mujeres que no han sido madres, pueden usar este DIU, este dispositivo intrauterino. Pero acá existen reparos también con lo que incluye a este segmento de adolescentes. Imagínese usted una joven de 14, 15 años que su madre la someta a la intervención de un dispositivo intrauterino. Esta señorita no va a pasar por el agravio o por una etapa tan tormentosa como el embarazo adolescente, pero sin duda está sometida y arriesgándose en un 100% a una enfermedad de transmisión sexual. Se hace imprescindible poder abordar estas materias porque en ocasiones solamente se atañe al problema del embarazo de una criatura que fragmenta a la sociedad como conocemos en el aspecto de que esta señorita o el padre de una futura criatura no pueda desarrollar su vida, estudiar, sueños, alcanzar metas. Pero ¿qué sucede con los padres que someten a niñas a intervenirse un dispositivo intrauterino? No sé si usted está de acuerdo con eso. Es mejor que no se embarace, que el honor de la familia no esté en entredicho, o que se le vaya educando que además de tener ese dispositivo, alguna andanza o alguna aventurilla le conlleve una enfermedad venérea. Recuerde que no solamente es el VIH, también existen otras enfermedades que no tienen solución, como el herpes genital. El herpes genital existe en muchos países que yo he visto, donde se propala y se jacta de tener una
salud fenomenal, como es el caso de Cuba. Usted sabe que días atrás cumplieron 67 años con un gobierno totalitario, pero tienen ese pensamiento de que ellos son los campeones en la salud y que superan a la Alemania actual. Pero me percaté en mi estancia de que el herpes genital de 8 cubanas, 6 lo padecían. Recuerde que no tiene solución, solamente cremas, ungüentos para que la picazón, el escozor, no se propague en la zona afectada. Tratar de llevar las uñas a ras, porque el ácaro se anida debajo de sus uñas, también en las yemas. Por eso, en ocasiones, usted puede parecer descortés, pero es imprescindible no darle la mano a cualquiera. Hay personas que dicen que hay que dar la mano porque eso es producto de una buena crianza, una educación que conlleva al concepto de caballerosidad. Pero usted sabe si esa persona se hurgó la nariz, si esa persona lavó sus manos con anterioridad antes de darle un apretón de manos o incluso de acariciarlo. Hoy por hoy vemos personas que saludan de manera muy afectuosa, pero también con sus manos hacen cariño a los niños. Dese cuenta que el herpes genital se transmite por las manos, no solamente por una llaga o por una herida que esté latente. Puede ser en la boca, en ojos. Y bueno, no quiero profundizar en el tema del sarcoma Kaposi, puesto que estábamos hablando de estos dispositivos intrauterinos. ¿Usted está de acuerdo en que los padres y las madres sometan a adolescentes a que no pasen por el embarazo, sin comentarle que existen diversas enfermedades de transmisión sexual? Hoy no es tan difícil poder encontrar información de enfermedades y lo peor, que existen personas que padecen enfermedades pero no las declaran por hacer un daño. Tenemos siempre que exhortar a nuestra juventud sobre las ETS o infecciones de transmisión sexual, donde la falta de experiencia versus el deseo incontrolable, esa revolución hormonal, conlleva a estar expuestos a bacterias, a parásitos, virulencias, que algunas sí son curables, la sífilis, la clamidia, pero existen otras que son más crónicas y que son difíciles de sacar, como una mala costumbre, como el VIH y el herpes. Recuerde que también las verrugas genitales son producto de una enfermedad de transmisión. Una ETS lo vamos a poner para que nadie se asuste. Recuerde que siempre las personas se incomodan al conversar este tipo de tópicos. Estamos en una era donde todo supuestamente es reversible. Pero yo he visto muchas señoritas de 17, 16 años en compañía de mi esposa, le hemos preguntado la edad y ellas nos la confiesan, donde ya padecen del herpes. Pero se confunde con un fueguito, con un calorcito o con un afta. Los padres tienen que estar atentos. La generación de nosotros nunca estuvo tan expuesta como esta. Hoy por hoy es fácil conseguir novia, novio, o inclusive tener una aventurilla íntima y salvaje a través de este dispositivo, que yo siempre lo llamo dispositivo de espionaje técnico llamado celular.
Evítese secreciones, flujo anormal, dolor de abdomen en el bajo vientre, con una cosa que es fácil, la reducción de pareja va también a tener un menor riesgo. También sométase con mucha gallardía a las pruebas regulares y también a la vacunación, porque no nos olvidemos que al tener este dispositivo intrauterino, acá el problema mayor, como lo ve una sociedad latina, con muy poca preparación, y es por eso donde tenemos situaciones económicas, sociales, culturales, inclusive de inmigración irregular desenfrenada, como lo estamos viendo hoy, por la poca información. Hoy nadie puede negar que la información no está. No solamente en libros, usted y yo que me escuche y que me ve, es de la liga antigua, donde usted el mapa de Iberoamérica, de Centroamérica, Suramérica, tenía que calcarlo. Hoy por hoy, la inteligencia artificial le permite inclusive con una impresión tenerlo en 3D, desde todos los ángulos, en cuestión de minutos. El dispositivo intrauterino solamente aborda el tema del embarazo, más no las enfermedades de transmisión sexual. Hay otra enfermedad poco hablada que es la hepatitis B. Recuerdo en los años 90 el programa Informe Especial, donde nuestro querido amigo Santiago Pavlovich y por ese entonces su esposa Patricia Espejo presentaron un segmento sobre la hepatitis B. Y yo recuerdo 10, 11 años aproximadamente, hace muchos años ya, Patricia Espejo va con un laboratorista, con un genetista y un médico a abordar sobre la hepatitis B. Llegan al encuentro, se plantea la información, la precaución para no contagiar de esta enfermedad, y Patricia Espejo se somete al examen, ignorando total posible escenario. Eso fue un caso muy bullado. Si usted no me cree, lo puede encontrar en el portal de YouTube y ahí están los videos, donde Patricia Espejo fue notificada en el propio programa que ella padecía de hepatitis B. Fue un escándalo en los años 90, donde claramente hizo que esta gran comunicadora, gran periodista que estuvimos nosotros hace 2 meses en el lanzamiento de un libro histórico de un accidente aéreo, esté ya fuera de la pantalla. Patricia Espejo, hasta el día de hoy, vive con el tema de la hepatitis y, bueno, es una lucha que la va a tener de por vida. Yo no quiero con esto asustarlo, ni solamente que si una persona como Patricia Espejo, una periodista de excelencia, con una gran cultura, le sucedió algo así. Yo lo quiero remontar a julio del 2016, donde ella declaró que era una privilegiada, pero que aún no puede disfrutar. Imagínense el tratamiento que Patricia Espejo, la destacada periodista chilena, padece con el tema de la hepatitis, porque es un tratamiento que a ella le complica, porque son 2,5 millones que tiene que mensualmente pagar para poder estar bien y no tener crisis ni problemas. Lo mejor es un buen tratamiento y también una prognosis a tiempo, saber que usted puede estar con una situación complicada en estas enfermedades, que recuerde que algunas, clamidia, gonorrea, sífilis, sí son curables con antibióticos,
pasa un mal momento, después de un buen momento pasa el mal momento, pero también hay otras enfermedades que no, no solamente le claudican su vida, su libertad, sino que también traen grandes complicaciones como la infertilidad, incluso el daño cerebral. No sé si usted sabe que la sífilis si no es tratada, llega al cerebro y ahí la persona abandona este plano terrenal. El utilizar de manera correcta un profiláctico, un preservativo, claramente va a reducir el riesgo, pero ¿sabemos realmente cómo maniobrar, cómo utilizar un preservativo? Yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, la clase de filosofía, la clase de religión y lo cívico nos iba tratando de preparar sobre el tema de la virginidad, del amor, de la vida íntima, el pololeo. Yo no le puedo contar demasiado de lo que sucede hoy en una aula escolar porque ya con 42 años poco sé de eso, solamente con mi hijo pequeño de 5 años, donde en un colegio están tratando de que los niños tengan una niñez buena, se puedan educar, aprender y socializar. Pero yo me pregunto qué sucede hoy con estas plataformas donde los jóvenes tienen libertad total, padres trabajando, padres que son muy querendones y permiten la puerta cerrada. Yo recuerdo que en mi época, al igual que la suya, tener una puerta cerrada, eso era un problema. Y que llegara el papá y viera a un novio o un pololo o una polola adentro, sentados en la misma cama, eso era un problema. Quizá usted puede decirme que soy un politicón, pero nuestra generación estuvo expuesta a muchas cosas, pero no nos sometimos nunca a embarazos que fuesen improvisados o que quemaran etapas. Usted tiene que tener claro que cualquier acto desenfrenado puede tener una consecuencia, pero en las enfermedades venéreas hay consecuencias de por vida. No sé si usted sabe que hay enfermedades que dan en ciertos sectores con llagas, con úlceras cancerígenas, porque a la larga es un cáncer lo que se desarrolla ahí. Usted ha estado en otros episodios de Camino a lo Desconocido, donde hemos hablado con psiquiatras, psicólogos, hemos hablado con oncólogos, también con urólogos y con ginecólogos que nos explican cómo evitar una enfermedad venérea. Estoy exhortando esto porque estamos conversando sobre estos dispositivos intrauterinos que son de cobre, que son hormonales, unos cuestan 15.000, otros 170.000, duran los hormonales de 3 a 8 años. Usted no es necesario que lo vuelva a cambiar, pero que también tienen efectos secundarios. Pero también sucede hoy por hoy que si se da un instructivo por parte del ministerio, la gente lo critica. Si no se da, también lo critica. Es algo muy complicado, pero también ahí se entremezclan otras doctrinas y corrientes que en ocasiones los padres miramos con desaprobación, con recelo e inquietud, porque no hablan lo que debería ser. Yo conozco personas que mes a mes contraen enfermedades de este carácter y que tienen que estar con un ardor, un dolor constante al orinar, porque no se controlan. Hoy por hoy usted ve distintas páginas donde la relación normal que se podría
llevar a cabo con una mujer voluptuosa, a lo mejor con un hombre que es casi un superhombre por ese don, por ese talento, que usted sabe a qué me refiero, pero que siempre tiene la temática de el padrastro con la hijastra, o incluso la madre vistiendo ropa muy sugerente, ayuda a iniciar una vida íntima a su propio hijo. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, y una cosa también que en este programa lo hemos hablado siempre en la edición del mediodía, que se hace imprescindible estar atento al celular con los hijos. Usted entiende que en ocasiones usted está ocupado, tiene también la necesidad de recargar las pilas porque es un ser humano y otorga casi como premio a su hijo el celular. Y hay un mundo porque usted le programa a YouTube o alguna otra plataforma, quizá la de la N de color rojo, para que su hijo se divierta y usted pueda tener un receso, o esperando que llegue el otro padre o madre para relevarlo y poder tener un rato de tranquilidad. Lo que sucede en la Internet, sobre todo en Google, es algo fascinante, pero también impactante, porque si usted escribe letras que no tienen concordancia, inmediatamente llevan a sitios de adultos. Le insto que usted lo haga inmediatamente si tiene otro celular a mano y que vaya poniendo letras. Puede incluir la X, la Z, cualquier letra del alfabeto. Lo va a direccionar inmediatamente a páginas de adultos. Y no es que usted lo vea, inclusive dejando a su hijo en una sesión incógnita, donde no existe un historial, lo va a llevar ahí. Quizá en el primer intento aparece que no hay registro, que no se encuentra lo que busca, pero los niños como juegan y el sonido del tecleo, donde aparece la letra, que es algo nuevo y muy interesante para ellos, lo lleva por la senda de una página de adultos. Hay que tener cuidado. Inclusive también nos lo explicaba hace 3 semanas nuestra amiga, una habitué de nuestro programa, María Florencia Álamos Grau, psiquiatra, neuróloga y también neurocientífica, donde nos hablaba de la revinculación, de tratar de estar con nuestros hijos y que no estén las tecnologías celulares, televisores de grandes pulgadas, absorbiendo aromas, comidas como el desayuno, el almuerzo, porque estamos en una era donde la inteligencia artificial que el propio ser humano construyó, creó, diseñó, y que la puesta en escena suena más escabrosa que lo que vimos nosotros en ciencia ficción. Es algo muy fuerte lo que estamos viviendo a nivel global con el tema de la inteligencia artificial. Dese cuenta también como un dato que no es necesario de que usted suba tantas imágenes, tantas fotos de su hijo en el Internet. En ocasiones usted lo hace y se somete a que le roben los videos, la foto o el giro de la voz y le puedan hacer una construcción de inteligencia artificial, como fue con la hija de Sean Penn. Hace casi 3 años él fue amenazado porque él estaba en contra de algunos grupos que gustan de niños. Yo sé que son temas delicados, pero hay que conversarlo en algún momento. Y este grupo actuó de manera solapada y cobarde y diseñaron un video donde atormentaron al actor Sean Penn. Usted lo vio en varias películas, yo creo también que en La Delgada Línea Roja, donde fue muy buena su caracterización.
no se someta a fotos, inclusive tampoco una foto con su pareja o con un amigo, una amiga. Dese cuenta que el celular es tan expuesto y hoy por hoy es algo preciado. Antiguamente usted lo más preciado era su novia, su casa, la tarjeta del banco que se la podían clonar. Hoy por hoy el celular expone todo, desde sus gustos, desde una foto íntima, inclusive esa foto puede ser evidencia donde usted lo pesquisan practicando una infidelidad. Entonces hay que tener un poco también de cuidado sobre este menester del celular. Bueno, seguimos en camino a lo desconocido y algo que es lo que nos gusta en nuestro programa, que son estos pasos, estos llantos, estas voces, portazos y también espectros que atraviesan carabineras, sí, policías mujeres que trabajan en La Moneda. Se ha hablado muchísimo que en La Moneda, donde supuestamente va a residir el presidente electo José Antonio Kast junto a su familia en marzo próximo, hay manifestaciones que se están escuchando, se están intensificando y funcionarios, no solamente ahora, funcionarios de el Palacio de la Moneda, han testificado y han entregado su relato, que en ocasiones puede ser muy inquietante. ¿Usted se imagina que en estas visitas del Ministerio de Cultura, ir un día y conocer La Moneda, vea periodistas que redactan documentos y que le susurran a su espalda y dicen Salvador Allende? Bueno, después de lo que sucedió con el golpe de Estado o pronunciamiento militar, como usted quiera, se han llevado a cabo diversas investigaciones y también se han erigido mitos sobre lo que sucede en la Casa de Gobierno. Ahí se escuchan muchos sollozos de personas y también gritos. Recuerde que para la época del 11 de septiembre, esa hecatombe o ese quiebre de la democracia también conllevó que muchas personas perecieran. Ahí no solamente el presidente Allende, o Allende a secas, como usted quiera decirlo. Recuerde que nosotros solamente entregamos información pasada por muchos filtros y corroboramos la veracidad informática, que es nuestra misión en Sonido Bestial y sobre todo en Camino a lo Desconocido. Yo me pude entrevistar con muchas funcionarias y funcionarios, inclusive en una oportunidad tuvimos la posibilidad de conversar con el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el año 2024 en un seminario que se llamaba 50 años de democracia en Chile, donde se condecoraba en un libro desde el presidente Patricio Elwin Azócar, el presidente de la transición, hasta Sebastián Piñera. No se incluía al presidente Boric por estar en ejercicio todavía. Quizá en una nueva edición de lanzamientos de libros de la Universidad Católica incluirán al presidente Gabriel Boric. En esa oportunidad estuvimos compartiendo con Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Él fue el que terminó con la negociación de las FARC y también hoy por hoy es residente en Nueva York, puesto que es miembro de la Fundación Rockefeller. Yo nunca había estrechado mi mano con un magnate como es el expresidente Juan Manuel Santos. En esa oportunidad mi puesto estaba al lado del senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, el mismo que en el año 97, siendo ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, firmó la Convención de Ottawa para desminar la frontera porosa de 728 kilómetros de nuestro país, lo que ha permitido que se penetre de manera indiscriminada por inmigrantes irregulares, y usted ya sabe lo que ha sucedido. Ya a mi izquierda estaba Jaime Rabinet,
el alcalde tan recordado de la comuna de Santiago. En esa oportunidad yo estuve conversando con la ex primera dama Martita Larrechea y también su esposo, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, y le pregunté en compañía de mi productora y amiga María José sobre el cierto si hay relatos de manifestaciones, de voces, de llantos, sollozos, y él sí lo dijo, que funcionarios de la Cancillería que se reunieron en el Palacio de la Moneda escuchaban que las llaves del agua se abrían y se cerraban de manera inexplicable. Ahí eso fue algo que al principio se echó a la broma, a la talla, como decimos en Chile, pero que no solamente los funcionarios de la Cancillería habían experimentado, sino que en otras ceremonias oficiales también se habían escuchado portazos. Yo estuve en el mes de junio del 2025 en las dependencias de La Moneda. Hubo una actividad donde fuimos invitados y yo llevé a mi hijo y claramente sentí y rememoré lo que sucedió a nivel político en la Casa de Gobierno con el deceso de Allende, y claramente ahí tiene que existir un fenómeno de almas en pena, sollozos, llanto, susurros, gritos. Yo le mentiría si le dijera que escuché algo de eso, pero sí me vino a la mente y estaba muy nervioso al estar en el patio de los Naranjos y contemplar desde otra perspectiva el cielo, Santiago, pensar todo lo que reúne la historia de nuestra sociedad chilena. Pero en esa oportunidad no fue tan escueto el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Estando en Alameda 340, por el 390 es el centro de extensión, está colindante al 340, pero 340 es donde se realizan todas las charlas y también exhortaciones de políticos o docentes. No pudimos grabar esas declaraciones del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, pero él las confirmó, y también su esposa, sobre esta compañera de la carabinera que se llamaba Catherine Rodríguez y que ella vio. Por eso yo me recordé cuando estaba en el patio de los Naranjos que veía a su compañera bajar por las escaleras. Algo tétrico quizá, muchas veces usted no lo va a creer también por el horario, pero este tipo de manifestaciones sí suceden. Es algo que en ocasiones nos negamos a creer porque nosotros necesitamos ver para creer, como Santo Tomás de Aquino, pero que usted no lo vea no quiere decir que no exista. Se entiende por la rigurosidad de la labor de un carabinero que su testimonio siempre va a ser real y no va a ser una burla o algo que quizá pudiese ser construido de manera tal de que se preste para una broma, para algo deliberadamente atrevido y que trate de subestimar a las personas. Cuando estaba el presidente Elwin, se habló mucho en la Guardia de Palacio que el espíritu de Salvador Allende Gossen se paseaba por La Moneda. Inclusive yo esto lo pregunté a nuestro gran amigo Claudio Valentín Fariña. Usted conoce a este periodista que por años estuvo en TVN, y se lo pregunté hace un tiempo en el restaurante Don Pello, en Loncalada 465 en Ñuñoa, sobre si esto era real, porque Fariña ingresó en el 94, 95, cuando ya estaba recientemente o después de un año Eduardo Frei. ¿Por qué me quedo con lo de Eduardo Frei? Porque fue la única posibilidad donde yo, un expresidente, pude hacerle una pregunta
sin tener registro de audio, de imagen, pero sí tener lo latente, porque estaba mi compañera de trabajo, María José, que es mi productora, y también mi mano derecha en este menester de investigación y también de la programación del programa. Y claramente Claudio Fariña me contaba lo mismo, que en la época de Elwin y después con Eduardo Frei se sentía la presencia de Allende. Yo tuve la posibilidad de estar en varias ocasiones en el Museo de Bomberos, que le exhorto, lo convido a que lo visite. Hace 2 años atrás la entrada valía 1.000 pesos, hoy está en 3.000, a lo mejor un poco excesivo el precio, pero lo que va a ver es parte de nuestra historia, es la arista original de esta institución y que usted merece reivindicarla de cierta manera y más con todo lo que hacen este grupo de chilenos que aman a la humanidad al tributar su propia vida y con todo lo que usted ve en la televisión. Ahí yo pude conversar con Julieta. Julieta es una historiadora, pero ella trabaja en el Museo de Bomberos y nos contó en 50 minutos, usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, no a través de esta plataforma, pero en YouTube puede encontrar esa entrevista con ella, donde nos narró cómo la Compañía de Santiago saca el cuerpo del presidente Salvador Allende. Inclusive ahí se da una consigna de que, a pesar de lo que sucedió, él era un presidente. No tenemos una prueba real de que esto suceda, pero sí tenemos la creencia de que la existencia no acaba acá. Usted cambia de estado, de lo físico a lo espiritual. Usted vibra de otra manera. Y es lo que pensamos de lo que sucede en el Palacio de la Moneda. Hay una historia también muy particular que se habla de una secretaria que estaba redactando un documento y que sentía que le estaban susurrando o dándole el dictado a su espalda. Créame que es algo que pone los pelos de punta porque usted está en su trabajo tan mentalizado o mentalizada y de pronto escucha que alguien le está susurrando. Pero el testimonio es muy especial porque es un ejemplo. La persona está escribiendo: hoy a las 21 horas tendremos que... puntos suspensivos, porque la persona estaba ideando cómo rellenar el párrafo y escuchó un susurro que le ayuda a completar la oración. Algo que yo sé que quizá usted lo puede desacreditar. Yo también al principio lo tomé como una burla, pero conversando con funcionarios y exfuncionarios de la Moneda y también de ministerios, animales políticos como Antonio Viera Gallo, que es nuestro embajador chileno en la República Argentina, me lo confesó en el 2023, porque estas materias, cuando llegan a nuestro oído, cuando llegan a nuestro correo electrónico, si usted tiene alguna experiencia paranormal, esotérica, mágica, misteriosa, desconocida, envíenos un mensaje, nos puede narrar, por audio o por mensaje, lo puede escribir también a nuestro correo electrónico y próximamente vamos a publicar un WhatsApp donde alguna crítica, alguna felicitación o inclusive alguna sugerencia de cómo llevar la programación de nuestro segmento, estamos abiertos a toda opinión y criterio. Antonio Viera Gallo me confirmó sobre la secretaria que escribía estos dictados en el Palacio de la Moneda, pero precisamente en la administración de Patricio Aylwin. Recuerde que con todo esto que se ha hablado de los amarres con los funcionarios, que el presidente Boric ha tomado esta estrategia, la misma que hizo Pinochet desde el año 88, 89, tras el triunfo del no en el plebiscito llamado a la población chilena, se han manifestado ese tipo de experiencias.
Em, Susurros y sonidos es lo que más se grafica y se repite en los pasillos de la Moneda. Quiero también contarle que por la salida de el ala oriente, esa que da a la calle Moneda, hay muchas personas que han sentido sollozos. Usted sabe que en esa intersección se cometieron actos muy violentos, pero también se habla que cuando las personas caminan por ese lugar, el viento es muy frío y es como que tuviesen un aire acondicionado a máxima velocidad. Eh, Hay relatos también de personas que estuvieron en la época en que Pinochet estaba dirigiendo el país. Y bueno, desde el edificio Diego Portales, cuando estaba la época de posterior al plebiscito del 80. Recuerde que Pinochet en el año 80, cuando estaba toda esta discusión de la Carta Magna, la Constitución, eh, se hizo un plebiscito en el 80, donde él tenía una continuidad de otros 8 años. Por eso en el 88 se hace el plebiscito donde va con la consigna de sí o no, y que claramente Pinochet perdió. Pero bueno, en esa época la Casa de Gobierno fue habitada nuevamente, pero dentro de la remodelación, Pinochet eliminó el salón donde pereció Salvador Allende Gossen. En ese lugar estaba la escalera que daba al gabinete de la primera dama. Se entiende que son temas complicados, que son situaciones que nos duelen o nos alegran. Usted saca siempre su propia conclusión, pero en ese lugar hoy solamente queda una placa recordatorio y bueno, también algunas pinturas muy realistas que trajo el propio José Miguel Insulza. ¿Ya? Ahí hay cosas muy especiales. Usted sabe que ahí se tomó una de las fotos donde ve a Salvador Allende con una metralleta para el día 11 de septiembre aquel. Hay una historia que nosotros estamos tratando de construir porque tenemos el nombre de esta productora de eventos de la época del presidente Elwin, donde Elwin, el presidente Patricio Elwin Azócar, escuchó gritos desde desde el búnker que había. Hay cosas que muchas veces uno no las puede expresar porque entra también en un compromiso con información. Dese cuenta que cuando usted está haciendo un reporteo y hay una fuente fidedigna o quizá no tan fiel, no tan veraz, de igual manera usted tiene que proteger el testimonio e identidad de la persona que le entregó la información. Pero desde el búnker donde estaban todos los dormitorios y también ese gimnasio que construyó Pinochet bajo la Plaza de la Constitución, no sé si usted sabe sobre eso. Obviamente hoy es un estacionamiento y oficinas, qué sé yo. Ahí se oían gritos. Eso lo dijo el propio presidente Elwin. Hay una entrevista que próximamente también vamos a colgar en nuestros perfiles para que lo puedan ver. Pero vamos a hacer una grabación directamente del VTR, del material físico, y a continuación ya como lo digitalizado el video en sí, para que usted vea que existe una realidad. En ese lugar sí o sí que pasaron muchas cosas extrañas, un lugar muy cargado, y bueno, el presidente Elwin siempre dijo que por todos los años, fueron 17 años de una situación
convulsa, tranquila en ocasiones. Él tenía que quedarse por muchas horas trabajando ahí y claramente él estaba muy asustado y la única manera que tuvo el presidente Patricio Aylwin de soportar esas largas jornadas de faena, de redacción de documentos, preparación de trabajos y también eh, tareas encomendadas para los distintos ministerios. Eh, Él lo hacía con un pisco sour. Él, cuando entraba en esta situación tan preocupante, porque si yo a usted lo enfrento a una jauría de perros, usted sabe que son perros. Si usted se enfrenta a un delincuente, ve lo que el delincuente tiene en su mano para intimidarlo. Pero si usted ve una manifestación, ve que algo se cae, escucha un sonido, percibe un hedor o un aroma, pero de manera inexplicable, claramente usted se pone nervioso. El presidente Aylwin pasaba de cierta manera ese susto calentando el cuerpo con un pisco sour en su mano. Bueno, lo vamos a revelar porque es una parte, no son todos los involucrados, pero Claudia Soto, que era secretaria jefa de la subsecretaría de gobierno, tuvo un episodio muy especial eh, y que, bueno, es como tragicómico. Nosotros tenemos ese testimonio y ella claramente nos pidió que pudiésemos narrarlo, pero no con su voz. Tenemos ese testimonio de audio de ella, pero respetando su criterio, yo se lo voy a exponer ahora. Ella tuvo un episodio en uno de los baños de La Moneda y ella quedó traumada con la experiencia. Claudia Soto, como se lo dije, era la secretaria jefa de la subsecretaría de gobierno y ella siempre andaba con una compañera de oficina dentro de La Moneda y cuando entraron al, al baño sintieron que les golpearon la puerta. Ella salió para ver, pensando que podía ser la señora o señorita de la limpieza que le querían decir algo, qué sé yo, pero no había nadie, nadie. Y eso a ella la tuvo muy alejada por mucho tiempo de ese baño. Eh, Precisamente muy cercano al deceso, y bueno, el hallazgo del cuerpo del presidente Allende. También un auxiliar que ya no está entre nosotros, don Oscar Lecaros, le pasó algo muy parecido, porque después de terminar su faena de limpieza y de aseo dentro de las oficinas y también de los cuartos de secretaría de La Moneda, él decidió ir a darse su baño, se fue a duchar y bueno, cuando él ya está secándose, él vio una cosa que no tiene explicación. Él dice que él cerró la llave porque tenía mucha conciencia social, pero cuando él se estaba secando, él ya estaba casi listo para salir, ya estaba casi vestido, el agua comenzó a salir de la llave, sin explicación. Él se extrañó, se puso muy nervioso y como hombre sureño, donde ya no tiene él ningún resquemor, tiene en su cuerpo leyendas, cuentos, mitos, experiencias extraordinarias y paranormales. Él no le tomó mucho asunto, pero lo vio. La llave se abría una y otra vez y él tuvo
de miedo, pero decidió de cierta manera seguir hacia adelante. Eh, Él claramente después eh, tuvo un cambio de turno y que eso también conllevó situaciones fuera de lo normal, porque usted sabe que existen horarios donde en ese horario se suscitan hechos extraordinarios, paranormales, raros, extraños. Él siempre tenía que ir a dejar la basura al subterráneo y, y bueno, él después de las 12, que era el horario en que el camión recolector de aseo y ornato del municipio pasaba recolectando, sobre todo en la intersección de la Moneda. Usted ha ido muchas veces. En los años 90 dista mucho de la protección de carabineros, inclusive los PPI, la protección de personas, claro, porque no está el presidente, pero a él le movían las bolsas de basura. Y eso es algo que no, no entiende. Un hombre del sur, como le digo, él dado, entregado y criado al folclore, a ceremonias, a manifestaciones, él dijo que esto era algo fuera de lo normal. Pero su amiga también tuvo una situación muy especial, porque la historia de don Oscar Lecaro, no quedó ahí. Está también la de don Jorge Huantiqueo, que él era un auxiliar de cocina de La Moneda y a él le apagaban la luz. Eso es algo, no era que fallara la ampolleta, no era que alguien le diera una broma porque él estaba viendo el interruptor. El interruptor estaba lejos de él, no había ningún acceso a una ventana, a una puerta, a algún mueble que estuviese cerca que permitiera que alguien le jugara una broma. Pero también cuando se apagaba la luz sentía ruidos, pasos, y él entiende que con todas las personas que perecieron ahí, eh, fue algo muy fuerte y extraordinario. Estas son también historias que Adriana Lobos, fue una gran y destacada secretaria de La Moneda, dio a conocer. Nosotros, en nuestro afán periodístico, en nuestro afán de investigar un camino a lo desconocido, nos fuimos encontrando, entrevistando, conociendo y alternando con personas que tenían cosas muy fuertes. Entre ellos, en el 2024, nosotros estuvimos en una universidad, no recuerdo en este momento el nombre. Bueno, lo central e importante de esto es que era una charla sobre el fin del comunismo y cómo la República Checa se reinventó, mirando un poco a Polonia, Yugoslavia y otros países que ya no existen en el globo. En la oportunidad estaba un exministro del presidente Piñera, Raúl, no me acuerdo en este nombre el apellido, y Soledad Alvear, que era algo que yo quería escuchar, porque Soledad Alvear, una gran abogado, ministra, también fue canciller, una experiencia, un animal político, como se dice. Hay personas que a veces critican ese término, pero a mí me gusta declararlo y determinarlo así. Una persona que tiene un tinte político implacable, sabe de la ciencia política, de las ciencias jurídicas, también como abogado que es algo interesante. Y bueno, en esa oportunidad estaba también una historiadora que
es muy reconocida. Nosotros convocamos a una gran amiga nuestra, Erika Campos Catara, medium, canalizadora, vidente, brujita. Usted vio a Erika Campos Catara, la vio en el programa Psíquicos de Chilevisión. Y bueno, yo decidí convocarla porque la había entrevistado, habíamos estado en su casa. Después de 7 horas, conseguimos poder tener su testimonio, que es lo que queríamos. Y bueno, la propuesta de un libro, que ahí estamos tratando de recolectar algunos relatos inéditos, pues la idea es hacer algo nuevo en un compendio de historias que usted ya ha escuchado o le han mal informado, incluyendo acontecimientos que quizás nunca existieron, son solamente invención. Bueno, en esa ocasión estaba Sole Alvear, estaba el embajador de la República Checa. Terminó esta ceremonia, entrevistamos a los presentes, comencé a hacer aspavientos sobre política internacional con el embajador de República Checa en Chile y termino conversando con Sole Alvear sobre en qué estaba su esposo, Gutenberg Martínez, también gran político, fue decano de la Universidad Miguel de Cervantes y donde ahí estuvo también como otro rector y sostenedor, otro gran ministro de Elwin y un gran abogado, un gran jurista, don Francisco Cumplido, que ya él falleció. Bueno, en la oportunidad con Sole Alvear conversamos sobre los desafíos que venía al país, la economía, y entramos a la materia que nos convoca, y ustedes también, que era el mundo esotérico, lo paranormal. Y yo le preguntaba sobre el caso de Gloria Fuentes, que trabajó 5 años con ella en La Moneda, y que también tiene relatos similares al de Juan Guauntuqueo, que le apagaba la luz en el casino, también cosas similares que experimentó don Oscar Lecaro. Recuerde que le abrían y le cerraban la llave en las duchas, y Sole Alvear, sin tapujo alguno, nos dijo de que en La Moneda penaban, y claramente por una situación fundacional, la época en que se empieza a construir el Palacio de la Moneda, hubo personas que perecieron ahí y que quedaron para siempre, de cierta manera, son la base, son el cimiento de ese edificio, que significa tanto para nosotros, pero que ella sí o sí cree a pie juntos que estos sucesos paranormales tienen alguna relación también con el deceso del presidente Allende en dependencia de La Moneda. Pero ella tenía algo que le llamaba la atención. Había una sala de honor. Usted sabe, si ha estado en La Moneda, que solo se le permite fotografiar, igual que un museo, sin flash, no filmar, pero nosotros somos recalcitrantemente desobedientes. Y cuando se trata de investigar, nosotros filmamos, y claramente usted pasa controles de filtro, también control de metales, entonces no puede introducir lentes con cámara. Hay unos lentes Ray-Ban con 4K que son fenomenales, pero ellos conocen todos estos menesteres y no se van a exponer. Pero como le decía, en ese salón donde siempre se dan los reportes, que usted lo vio en la época de la pandemia, ahí se crujía mucho el piso, pero siempre por las tardes. No existe posibilidad de ingreso, ni de calor, ni de extenuante frío. Porque el Palacio de la Moneda hay lugares donde tiene mucho aire acondicionado, está templado por algo que no es la condición que se le entrega al presidente, sino que cuidar muebles que tienen más de 200 años, que fueron regalo, también inversión de presidentes precursores en alajar y adornar el Palacio de la Moneda, y también obras que no tienen precio alguno porque tienen un valor incalculable. Es por eso que ciertos aposentos, ciertas oficinas se tratan de una manera muy peculiar, y es ahí,
pero hay una cosa siempre que, bueno, estamos cerca casi del horario, así que quizá por algo estamos conversando, abordando esto. Siempre a las 5:30 de la mañana, en ese mismo lugar donde comienza el siguiente turno, se vio la imagen de un hombre que estaba mirando desde la penumbra. Sabe que se me acaban de parar los pelos porque estas cosas son impactantes, también por el horario en que estamos llevando camino a lo desconocido. Eh, Esto se lo preguntamos nosotros. Nosotros no sabíamos sobre esta imagen de este hombre que miraba por las ventanas. No, esto fue una cosa que la propia Soledad Alvear, esposa de Gutenberg Martínez, nos confesó ahí. Pero eso fue especial porque estábamos con Erika Capos Catara, no se olvide de ella, la vidente, la medium, la brujita, tarotista también, tarot mediúmnico. Ella sabía que nos estaba diciendo la realidad. Y cuando ya nos quedamos tomando té y comiendo galletas en ese campus tan lindo, la comuna de Las Condes, nos dimos cuenta que claramente el relato de ella era certero, como también lo que sucede con los ascensores, que en ocasiones los ascensores no funcionan, hay personas que dicen y atribuyen que por una situación de ascensores viejos. Yo me entrevisté años atrás con Schindler, con Otis, y desacreditaban esa versión. No. No puedo decir el modelo del ascensor, pero se lo dejo de manera inquietante para que usted lo pueda buscar y rastrear en internet. Pero hay un modelo especial de ascensor en La Moneda. No le puedo hablar más allá porque no me compete, pero Schindler y Otis, que son los que están encargados de los ascensores de La Moneda, ellos declaran que no. Si fallan es por una falla técnica y hay una especie de reporte donde hay 5 tipos de error que podría tener. No es algo de que falle por un problema técnico. Hay falla técnica claramente, pero se atribuyen solamente 5 causas, pero ninguna que suban solos, sin nadie estar en otro piso, solicitando la llegada de un ascensor para ascender, descender o ascender. No, eso no está dentro de Schindler ni tampoco de Otis. Así que es algo que también pone un poquito los pelos de punta. Y bueno, testimonios de otras figuras también como Fernando Besares. Él tuvo situaciones en el propio ascensor. Se detuvo a la mitad del camino. Casi infarta por esa situación. Pero él pensó que era un problema técnico, pero no. Eso lo declaró Otis y también Schindler, ascensores Schindler, que no se debe a un problema técnico. Ahí hay otra cosa, una visión que muchas veces lo escéptico le nubla la mirada, pero ahí hay situaciones muy complicadas. Usted sabe, Fernando Besares ha sido el encargado del tour de las visitas al Palacio de la Moneda por años, y cada vez que se le consulta si usted logra ir, que va a ser difícil, pero puede empezar desde ahora. Siempre se cae 1 o 2 cupos y puede ir usted, su hijo, su esposa, una amiga, un amigo, una novia, qué sé yo, a disfrutar de lo que sucede en estos tours del Palacio de la Moneda. Siempre que usted le pregunte y haga el experimento, recuérdese de mí y camino a lo desconocido. Pregúntele a Fernando Besares o busque el turno con él para que le dé el tour dentro de la Moneda. ¿Es cierto que usted se quedó a medio piso en el ascensor? Él le va a contestar con una carcajada. Muchas veces siniestra porque él busca de una u otra manera sentenciar que no existen
estas manifestaciones, pero sí existió ese episodio y que casi puede salir de un cuento de la cripta, pero es así, es algo que aconteció y que nosotros estamos tratando de reunir todo esto para llevárselo a usted en las entregas de Camino a lo Desconocido, donde siempre hay algo que declarar, que estudiar y que saber. Usted siempre va aprendiendo algo. Recuerde lo que hablamos hoy sobre el tema de estos dispositivos intrauterinos, que son de cobre, otros hormonales. También lo que vengo ya diciendo hace rato, los componentes volátiles que están en su perfume, en su detergente, en el suavizante de ropa. Usted lo aspira toda la noche por sus fosas nasales, su hijo también, su hija también, su esposo, inclusive cuando esté en Baby Doll muy sexy, si pasa por un detergente y por un suavizante, tiene estos microplásticos también. Y esos microplásticos también van y se están anidando en los testículos. Ya más de un 90% de los humanos lo tiene. Y no solamente por ir a bañarse al mar, que ya está repleto de microplásticos, sino que también usted lo ingiere cuando bebe una botella de plástico donde tiene bebida o tiene algún jugo, va ese microplástico a su organismo. Hablamos también de lo que sucede con las enfermedades venéreas, cómo de cierta manera los sistemas anticonceptivos, también un profiláctico, un preservativo, solamente busca impedir el embarazo, el deshonor de una familia. Y es por eso que América Latina está encerrada en una crisis y en una ignorancia constante, reiterando una y otra vez el mismo patrón y el problema. Y hablábamos al final ya de estas manifestaciones espirituales, buenas o no, usted crea o no, en lo misterioso, en lo inquietante, en lo fascinante de Camino a lo Desconocido.